Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He jugado a Avatar Frontiers of Pandora y ya puedo daros mi opinión del juego. Dos preguntas muy sencillas. ¿Os gustan los juegos de Ubisoft? ¿Sois fans de Avatar? Pues si tenéis como respuesta un sí, este juego os interesa. Para los demás, bueno, os cuento. Lo primero que sentimos nada más empezar el juego es que estamos ante un AAA con unos gráficos impresionantes. Realmente es espectacular cómo se ve. Han conseguido plasmar realmente los paisajes de Pandora que vimos en las películas. Infinidad de colores y partículas que te dejan con la boca abierta. Eso es algo innegable y de verdad sientes que estás dentro de una de las películas de James Cameron. Otra cosa que te das cuenta rápido es lo bien optimizado que viene el juego. Por lo menos en PC, que es como yo lo he jugado. Y algo increíble, amigos, sin bugs. En ese sentido, no parece que estemos hablando de un juego de Ubisoft. Pero sí lo es, os lo aseguro. Avatar Frontiers of Pandora es un juego de Ubisoft de los que nos tienen acostumbrados. Un Far Cry primal, un Assassin con algunas cosas nuevas, pero jugablemente es lo de siempre. Un mapa repleto de puntitos que vas descubriendo durante la partida. Un montón de NPCs que quieren hablar contigo y te piden que busques una planta o le hagas una receta o que consigas un diente de un animal. Vuelves a ser un recadero, incluso en Pandora. Ubisoft no aprende. Nadie les ha dicho todavía que menos es más. Tenemos un combate que funciona bien. Varias armas de fuego, arcos, ondas... Y os digo que a veces se hace bastante complicado no morir. Muchas de las misiones consisten en entrar dentro de las instalaciones de la RDA y podremos optar por ir a pecho descubierto o utilizar el sigilo. Bueno, pues ya os digo que lo del sigilo no creo que esté bien hecho, por lo que al final te ves en una refriega disparando por todos lados como un loco. Es una pena, ya que el juego te pide eso, tomártelo con calma, pero termina siendo un shooter. No funciona. Durante la partida vamos consiguiendo nuevas armas y habilidades como son las clásicas de vitalidad o resistencia, la capacidad de la talega o aumentar el daño. Luego también tenemos otras habilidades especiales que aquí se llaman de los ancestros, que se consiguen cuando encuentran las plantas Tarsyu. Estas habilidades son, por ejemplo, el impulso aéreo, que es un doble salto cuando estás en el aire, o la de expulsar a un enemigo de su armadura MP. Esto resulta muy llamativo, es verdad. Pero, ¿qué tal la historia? Estamos hablando de una franquicia con 2 películas súper taquilleras y lo que quiere vivir cualquier fan al jugar es que tenga un guión interesante. Pues yo diría que la historia es mediocre. Nos tiramos varias horas con un tutorial indefinido en el que te están saturando de información, pero no terminamos de enganchar la historia. Quizás cuando parece que se puede poner interesante es cuando conseguimos a nuestra montura. Es un buen momento del juego, y no funciona mal lo de volar con nuestro Ikran. Podremos luchar encima de él mientras volamos y puede ser bastante espectacular. Durante la partida vamos a tener que buscar muchos materiales para fabricar, por ejemplo, flechas o buscar ingredientes para cocinar. Las recetas están bien, cada plato te da unas mejoras durante el combate y pueden ser muy efectivas. Lo que pasa es que en este juego no paras de hacer cosas. Es un juego de supervivencia, de sigilo, de aventuras, de acción. Lo quiere tener todo, pero lo que hace es abrumarte. Y lo peor de todo, vuelvo a recalcarlo, con una historia meh. Bueno, este es un análisis corto y conciso. No es un mal juego si te gustan los Far Cry. Este te puede gustar y se ve espectacular. Tampoco lo veo un título que yo recomiende habiendo tantos juegos impresionantes ahora mismo, y menos gastarse 60 euros. Yo lo he jugado en Ubisoft Plus en PC, 15 euritos un mes y te juegas este y el Assassin's Creed Mirage. Que ya os digo que el Mirage me ha gustado más, sin ser nada del otro mundo, pero me lo he pasado bastante mejor. Pues eso, al fin y al cabo es mi opinión personal. Quizás tú estés encantado con este título, pues coméntalo en la caja de comentarios y ya de paso, pinchas en me gusta, esto me ayuda mucho y si además te suscribes, pues me haces súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.